Hoy el tema que tenemos para desarrollar es uno de los temas más controversiales e importantes de la fe cristiana. ¿Amén? Y es acerca de la salvación. La doctrina de la salvación, vamos a ver en esta clase algunas pinceladas, porque en realidad es algo profundo que puede llegar a ser una materia dentro de lo que es el seminario bíblico. ¿Amén? Pero vamos a tratar de dar las cosas fundamentales para que podamos entender y tener seguridad sobre la salvación y sobre la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Por qué le digo que es una de las doctrinas fundamentales y ha generado cierta controversia allá por el año 1517, cuando Martín Lutero, un monje católico, expresó en 95 tesis lo que tenía en contra de la Iglesia Católica o las cosas que él veía conforme a la palabra de Dios que debían ser reformadas? Uno de los principales postulados que él expuso en esas 95 tesis en la iglesia de Wimbledon, ¿amén?, en Alemania, fue acerca de la doctrina de la salvación. Porque hasta ese momento, y la iglesia aún católica sigue sosteniendo, que la salvación es por obras. Amén. Martín Lutero, al estudiar la palabra de Dios, al poder también recibir revelación del Espíritu Santo, entiende a través del libro de Romanos y las cartas paulinas, sobre todo el libro de Romanos, entiende que la salvación es por gracia y no por obras. Amén. Entonces es muy importante tener este principio fundamental y comprender que esa salvación ha sido por gracia sobre nuestras vidas. Antes de empezar a desarrollar el tema, Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la primera diapositiva que podemos ver, Pablo anima a la iglesia de los filipenses y les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, que dice, con temor y temblor. Amén. Está diciendo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos ocuparnos, amén, y valorar el sacrificio de Cristo y la salvación que nos ha dado a través de ese sacrificio. Amén. Valorar la gracia del Señor. Otra versión me gusta, la busqué intencionalmente para poder afirmar lo que vamos a hacer ahora. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, que dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Amén. Sé que es parte de una obligación como iglesia del Señor, es parte de un compromiso como iglesia del Señor, el poder profundizar y entender estas doctrinas que son fundamentales sobre la salvación. Es por eso que hoy vamos a empezar a desarrollar este tema. Amén. Para empezar, vamos a definir primeramente que la palabra salvación viene o deriva de esta raíz hebrea que es yasha, que significa el ser espacioso, y de la misma raíz derivan liberación, preservación, protección, seguridad. Amén. Ahora, de esta palabra yasha, hablando acerca de la preservación, de la protección y seguridad de Dios sobre nuestra vida, podemos entender entonces que esta palabra hace referencia a la liberación de una persona o grupos de una persona de una situación de opresión y peligro donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Amén. Eso es la salvación, en una situación de peligro u opresión donde aquellos que están siendo oprimidos o están en peligro no tienen posibilidad de hacer nada. Amén. Poder entender la salvación es poder entender primeramente la incapacidad del hombre de poder ser salvo por sus propios méritos. El hombre necesita un Salvador. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora,
Podemos decir entonces, Dios nos ha dado salvación en un momento en que nosotros no éramos capaces de liberarnos nosotros mismos o a nosotros mismos. Vemos aquí entonces que la salvación ¿de quién depende? Pura y exclusivamente de Dios. No hay intervención y no hay posibilidad de que el hombre pueda intervenir en la obra de salvación. Por eso decimos que la salvación es gracia de Dios, un regalo y un don inmerecido. Amén. Ahora, la pregunta que me venía a la mente, y es algo que agregué en esta nueva diapositiva, es ¿de qué somos salvos? No sé si usted se preguntó alguna vez, ¿de qué soy salvo? ¿Soy salvo del infierno? ¿Soy salvo de Satanás? ¿De qué soy salvo? ¿Se preguntó alguna vez? Mire lo que dice, Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Aquí Pablo explica, al ser justificados por la sangre de Cristo, ya no estamos bajo la condenación de la ira de Dios. Veamos otro versículo que afirma esto. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De eso estamos siendo salvos. Jesús es quien nos libra de la ira de Dios que vendrá sobre los impíos. ¿Estamos teniendo claro de qué estamos siendo salvos? De la ira de Dios. Ahora, esta ira de Dios es un capricho de Dios, es un Dios malo. ¿Qué piensa usted? La ira de Dios se desata por la justicia de Dios. La ira de Dios es la consecuencia de haber transgredido los principios de Dios y como consecuencia recibe la humanidad su ira en el día del juicio por la eternidad. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, primera de Tesalonicenses capítulo 5:9. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha diseñado la salvación para los suyos y la ira que es reservada para los que rechazan a Cristo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el siguiente versículo dice que el que ha rechazado a Cristo ya ha sido condenado. Amén. Entonces vamos comprendiendo de qué nos libra el Señor. El Señor nos está librando de su propia ira a causa de su justicia. ¿Me va comprendiendo? Después el infierno y todas las consecuencias negativas que podemos acarrear en la vida son parte o añadidura de la consecuencia del pecado. Pero de lo primero que nos libra el Señor es de su justicia. Efesios capítulo 2, versículo del 3 al 5. Entre las cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice abajo, por gracia sois salvos. Ahora, teniendo en cuenta estos conceptos, yo quiero que usted en su mente vaya entendiendo cuál es el concepto de salvación. ¿Amén? Antes de ser salvos éramos hijos de ira, pero Dios por su misericordia nos salvó por la gracia. ¿Amén?
Qué tremendo. Ahora, hay un versículo que no quiero saltearme, Romanos capítulo 9, versículo 21, si lo podemos poner, por favor. Y vamos a ver y entender un concepto que por ahí es un poco duro, pero es necesario que podamos comprender. Y es aquí el apóstol Pablo hablando en la iglesia de Roma a un pueblo que le preguntaba al Señor: ¿qué pasa con los judíos que no creen en vos? Amén. Y de alguna manera le está diciendo que aún por llevar o ser herencia de Abraham, no todos los que se dicen ser herencia de Abraham, en realidad son herencia de Abraham, espiritualmente. Porque la salvación no es por herencia de sangre, sino es por haber creído en Cristo Jesús. Amén. Y les contesta algo así Pablo a estos hermanos: ¿y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. Estas son preguntas retóricas, quiere decir que no exigen respuesta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria, para la gloria. Amén. Eso quiere decir que el Señor en su soberanía ha creado dentro de la humanidad hombres y mujeres que van a ser instrumentos para su gloria y hombres y mujeres que van a ser instrumentos para su ira. ¿Me está entendiendo? Tremendo. Si usted y yo estamos acá, es porque la gracia de Dios se ha manifestado, abriendo nuestra mente y llevándonos a entender que Jesús es nuestro Salvador. Pura misericordia, es pura gracia de Dios que el Señor ha derramado para llevarnos a entender la necesidad de un Salvador. ¿Cuánto le agradecen al Señor? El haber sido escogidos como hijos de honra, vasos, instrumentos de honra para Él, para su gloria. Amén. Entonces quiere decir que si hemos sido creados por Él, con este principio, para gloria, para su gloria, nuestra vida, ¿a quién debe responder entonces? ¿La gloria de quién debe buscar? ¿Nuestra propia gloria? ¿Satisfacer mis propios deseos? ¿Satisfacer mis demandas carnales y deseos caprichosos? ¿O buscar con todo mi ser glorificar a Dios? Amén. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Hemos sido creados como vasos para honrar a Dios y ser para su gloria. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, ¿qué hemos entendido entonces? ¿De qué somos salvos? De la ira de un Dios justo. Porque la paga del pecado, dice su palabra, que es muerte. Eso quiere decir que en la justicia de Dios ningún pecador puede acercarse a la presencia de Dios, porque Él es un Dios santo. Por eso envía a su Hijo para que pueda intervenir por nosotros, y en Cristo nosotros podemos tener acceso a Dios Padre y a la comunión con Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sabe algo tremendo que tenemos que comprender también? Que cuando el Padre nos ve en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Padre nos ve a cada uno de nosotros, se está viendo a Jesús. Cuando el Padre nos ve y nos escucha orar, ¿a quién está escuchando? A Jesús. Él responde las oraciones de Jesús. Y responde nuestras oraciones porque nosotros estamos en Cristo. Amén. Todo ahora es a través de Cristo. Él ve en nosotros la imagen de Cristo.
Mire lo que dice, vamos a seguir definiendo la salvación. Ahora sí, introduciéndonos un poquito más en la obra que produce la salvación en nuestra vida. La salvación es el proceso a través del cual Dios ejerce su gracia soberana, perdonando y justificando el pecado del hombre. Amén. ¿Qué ejerce el Señor? Su gracia soberana. ¿Qué significa soberanía? Es uno de los atributos del Señor, que Él hace como quiere, con quien quiere, donde quiere. Él sabe y ya preparó de antemano, como dice Efesios, y lo vamos a leer, quiénes íbamos a ser salvos. Él ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está entendiendo? Él ya sabía que un día nosotros íbamos a abrir nuestro corazón con fe para pedir a Cristo que sea nuestro Salvador y vivir para Él. Qué tremendo lo que el Señor nos enseña hoy. Entonces, en este proceso de salvación, y vamos a ver por qué es un proceso, Dios ejercita su soberanía, perdonando y justificando el pecado. ¿Qué significaba justificación? Uno de los términos que los explica el libro de Romanos también, y Pablo lo expone, hablando que a través del perdón de Jesucristo o a través del sacrificio de Cristo, nuestra vida, amén, es justa. Quiere decir que ya dejamos de ser aquellos pecadores y somos llamados justos en Cristo. Amén. Quiere decir que toda la deuda de pecado que nosotros veníamos acumulando por la maldad que había en nosotros desde el principio, porque ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto algunos pecaron, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que estamos separados, apartados de Dios, somos enemigos de Dios, estamos en contra de las cosas de Dios, detestamos las cosas espirituales, no las podemos entender. Eso significa que estamos apartados de Dios. No tenemos comunión con Dios de ninguna manera. Amén. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos. Pero esa justificación a través de la sangre de Cristo produjo un efecto de intercambio. ¿Qué quiere decir intercambio? Que Él se entregó por nosotros. La carga de la justicia de Dios y la ira que debía venir sobre nosotros por ser pecadores, ¿cayó sobre quién? Sobre Jesús, sobre Cristo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Lo que merecíamos nosotros por ser pecadores y lo que merecemos nosotros por ser pecadores cayó sobre Cristo. Todo el peso de su justicia y de su ira justa cayó sobre Jesús. Él pagó e intercambió nuestra vida por la suya en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor. Ahora, seguimos hablando acerca de salvación. Esto ocurre cuando el hombre, capacitado por el Espíritu Santo, responde al ofrecimiento de salvación. ¿Sabe por qué dice esto? Que el hombre responde al ofrecimiento de salvación porque nosotros no somos lo que buscamos a Dios. ¿Quién es? Es Él el que nos busca. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice, para que podamos entender un poco mejor la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para nuestra salvación? La fe. ¿Y qué dice? ¿Y esta es mía? ¿Yo tengo la fe para acercarme a Dios? No, no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la fe? Un regalo otorgado, un favor inmerecido, dado por Dios para poder creer en Jesús.
Mira lo que dice el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque si yo digo no, porque yo decidí seguir a Jesús, soy salvo. Porque yo soy buena persona, soy salvo. ¿Así funciona? No. Las buenas obras van a ser la evidencia de nuestra salvación. Pero no somos salvos por obras. No, de ninguna forma. Para que nosotros no nos gloriemos, para que nosotros no digamos porque soy buena persona, soy salvo. Porque hago buenas obras, soy salvo. Amén. Ojo, nosotros no nos ganamos la salvación. Ha sido un favor de Dios que Él ha derramado por nosotros en esa cruz. Y ha sido dado y administrado según su soberana voluntad. Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Amén. Mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Somos salvos por obras? Pero sí para hacer buenas obras. Por eso la evidencia de alguien que ha sido salvado es que empieza a ser transformado y todo lo malo que venía haciendo lo rechaza y lo deja atrás para empezar a caminar una vida nueva y evidente con Cristo. Amén. Las obras van a ser la evidencia de que Dios está viviendo en nuestra vida. Las obras van a ser el fruto de lo que Dios ya ha hecho dentro de nuestro corazón al darnos una nueva vida, al darnos una nueva naturaleza. Pero no nos van a salvar. Somos salvos por gracia. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, este Espíritu Santo es el que produce la regeneración de la naturaleza pecadora, haciendo que el hombre pase de la muerte a la vida y de la oscuridad a la luz. Amén. Es el primer paso que el Señor hace en nuestras vidas. Y ese paso de sacarnos de las tinieblas a la luz se da cuando nosotros aceptamos genuinamente y Él trae convicción a nuestro corazón de que Él es nuestro Salvador. En ese momento en que nosotros entendemos que necesitamos a Jesús como Salvador de nuestra vida y le pedimos que sea nuestro Salvador, pero de una forma genuina, no porque alguien nos dice, tenés que repetir esta oración, hacer esto o aquello. No, algo genuino y profundo que a veces ni siquiera se lo dice, sino que es una experiencia personal e interna en nuestros corazones. Amén. Es ahí donde esa salvación empieza a ser efectiva en nuestras vidas y el Señor nos rescata de la muerte y nos lleva a vida. Nos rescata de la oscuridad y nos lleva a la luz. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Nos ha librado del poder de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el primer paso de la salvación. Vamos a ver que hay tres instancias o tres pasos en la que la salvación se hace efectiva en la vida del cristiano. Amén. El primer paso es este. El Señor nos saca de las tinieblas y nos lleva a su reino de luz. Nos saca de la muerte y nos lleva a la vida. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Este proceso de salvación. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13 que está ahí. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino
de Dios. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo aquí. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, ¿dónde y cuándo empieza a hacerse efectiva la salvación en nuestra vida? Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Cristo. Por eso es muy importante que cada vez que presentemos el Evangelio, podemos presentar un evangelio no barato, decir, Dios te puede ayudar con tu familia, con tu esposa, sí, es verdad, esos son todos añadiduras. Si Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero de lo primero que Dios quiere que entiendas que debes ser libre es de su propia ira justa, que va a caer sobre tu vida si no rindes tu corazón a Cristo. Amén. Hablar de la ira de Dios. Hablar de la consecuencia del pecado, hablar del infierno, es parte de hablar un verdadero evangelio. Porque ese va a ser nuestro destino si Jesús no está en nuestras vidas. Amén. Ahora, miren esto. A los que les creen en su nombre, el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice, y que no nacieron de sangre. O sea que la salvación se hereda. Dios tiene hijos, no tiene nietos. ¿Estamos? Así que sus hijos, si no reciben a Cristo y no viven conforme a lo que el Señor nos está demandando, muy probablemente todavía no sean salvos. Y eso tiene que ser algo que te preocupe como madre, como padre, como hermano. Nuestros hijos, ore por la salvación de sus hijos. Ore, por favor, clame a Dios por misericordia, por gracia, por perdón, porque ellos entiendan en su mente espiritual que necesitan a Jesús como Salvador. Oren, clamen. Si hay algo que como padres, como hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer en nuestras familias, es acercar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los pies de Cristo. Amén. De todas las formas posibles. Hace un tiempo le preguntaban a un pastor, pastor, ¿está bien que obliguemos a nuestros hijos a ser cristianos? Y el pastor le dice, si vos no obligás a tus hijos a ser cristianos, el mundo los va a obligar a que sean del mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, mientras nuestros hijos estén bajo nuestra tutela, estén bajo nuestro techo y estén bajo nuestra casa y bajo nuestra autoridad, ellos van a tener que caminar conforme a la palabra de Dios nos indica. ¿Me está entendiendo? Forcemos, si es necesario, a nuestros hijos y llevémoslos a la salvación. Por favor, vamos a hacer ese esfuerzo por amor. No quiero ir a la iglesia, mamá, hoy no, estoy cansada. No quiero ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí? La casa, tranquilo, viendo Netflix, viendo tele. Mientras yo viva y vos vivas acá, vas conmigo. Esa es la autoridad del Padre. Amén. Esa es la autoridad que usted debe ejercer en su familia. Porque si usted no los fuerza a ser cristianos, el mundo los va a esforzar o los va a forzar a ser del mundo. Yo prefiero que vengan aquí gesticulando quizás, no muy de acuerdo, pero en algún momento el Señor, en su gracia divina, nos puede llegar a alcanzar. Amén. Amén. Mire lo que dice entonces esto, que no nacieron, estos hijos de Dios no nacieron de sangre, no son herencia. Que mis hijos no van a recibir la salvación porque yo sea salvo, ni de voluntad de hombre, y no son salvos porque yo quiero ser salvo, porque yo soy el que me acerqué a Jesús. No, ¿por qué son? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios es que usted y yo hoy estamos creyendo en Jesús. Por voluntad de Dios es que hoy podemos estar entendiendo
que necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Por voluntad de Dios es que hoy tenemos convicción de pecado, y cuando estamos haciendo el mal, el Espíritu Santo nos inquieta en nuestra mente y en nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Porque tanto la fe como el arrepentimiento son dones dados por Dios a través de la gracia. Amén. ¿Quién nos pone en nosotros el deseo de arrepentirnos y volver a Jesús? El Espíritu Santo, nadie más. Dice su palabra que el Espíritu trae convicción de pecado, de justicia, de juicio y equidad. Amén. ¿Quién nos convence a nosotros de que somos pecadores? ¿Quién nos convence a nosotros de que necesitamos a Cristo? ¿Quién nos convence y pone en nosotros la necesidad de un Salvador? Es la gracia de Dios obrando a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay dos grandes regalos que Dios nos ha dado. Uno, por medio de la gracia, es la fe. Y el segundo, el arrepentimiento. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos van a orar porque la gracia de Dios alcance a sus hijos? ¿Cuántos van a orar porque la gracia de Dios alcance a sus padres, a sus familias? Y no depende de nosotros, depende del Señor. Él sabe, pero es deber nuestro clamar misericordia por nuestra familia. Amén. Gracias, Señor. Este versículo claramente establece que no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son solamente hijos de Dios? Los que han creído en Cristo. Amén. Ahora, que llegamos a ser sus hijos solo después de haber creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Me va entendiendo cuál es el primer paso para nuestra salvación? El haber creído en el Señor como nuestro Salvador. Para eso también debemos tener convicción de pecado. Justamente hoy, estos días, los chicos estaban preparando unas clases acerca de evangelismo. Y si hay una forma en la que Jesús presentaba el Evangelio o hablaba acerca de la salvación, era primero confrontando al pecador con su pecado. ¿Se acuerdan de esa mujer samaritana que estaba al lado del pozo queriendo sacar agua, eso del mediodía, donde nadie iba por vergüenza? El Señor se atraviesa en la vida de esta mujer y le dice, dame de beber. La mujer le da de beber. El Señor empieza a revelarle y lo primero que hace, confronta a esa mujer con su pecado y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? La confronta con su pecado. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos pecando? Solamente a través de la intervención del Espíritu Santo que despierta nuestra conciencia y nos muestra nuestra maldad. ¿Amén? Entonces, si de alguna manera tenemos que empezar a predicar, es confrontando a cada uno por la maldad que porta, que tiene. Confrontar con el pecado. Porque si nosotros no confrontamos con el pecado, las personas no van a entender que están perdidas, y como no entienden que están perdidas, no necesitan un Salvador. ¿Amén? ¿Quién necesita un Salvador? Aquel que reconoce que está perdido. ¿Cuántos reconocen que están perdidos sin el Señor? No tenemos otra salida, no tenemos otro lugar. Amén. Encontré un gráfico que nos va a poder ayudar a entender un poco más cómo es la obra de la salvación, o 3 pasos de la salvación, o 3 tiempos en los que se da la salvación. Amén. Tenemos ahí la salvación en el pasado y habla acerca de la justificación. Eso quiere decir la obra de Cristo. Amén. En el pasado, Cristo ya murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestra maldad y ya fuimos justificados. En el presente se manifiesta
Viene a ser el hoy nuestro en la vida, la santificación. La santificación va a ser una evidencia de la salvación. ¿Amén? ¿Qué va a ser la santificación? Una evidencia de la salvación. O sea que aquel que ha sido salvo realmente en su vida, realmente aquel que tiene a Jesús y al Espíritu de Dios en su vida, va a procurar, buscar, santificarse continuamente. Amén. Otra evidencia de la salvación es el temor de Dios. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta que está siendo salvo? Cuando antes de pecar tiene miedo o tiene temor de fallarle a ese Dios santo. Si usted peca deliberadamente y hace lo que a usted le parece y se deja llevar por sus pasiones, muy probablemente no esté siendo salvo todavía. Puede haber escuchado el Evangelio, puede estar sirviéndole en la iglesia, pero todavía su corazón no es del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Nos hace salvo venir a la iglesia? No. ¿Nos hace salvo servir? No. ¿Nos hace salvo ayudar a los pobres? No. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos hace salvo? Recibir y creer en Cristo como nuestro Salvador y buscar la santificación. Va a ser la evidencia de esa salvación en el presente. Amén. ¿Y cuál es la otra y la tercera instancia? Entonces somos salvos en el pasado, somos salvos en el presente, buscando la santificación, y vamos a ser salvos en el futuro, buscando o alcanzando por gracia, porque no es nuestro mérito, la glorificación, que es cuando nosotros muramos y nos despojemos de este cuerpo mortal. Entonces ya no lucharemos más con el pecado, ya más no lucharemos con nuestro carácter, no lucharemos más con nada natural y carnal, sino que seremos glorificados para exaltar a Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren llegar a esa instancia? Por gracia. Señor, ya no quiero luchar más con mi pecado, me tiene cansado todo lo que soy, todo lo que hago. Y el Señor en esa glorificación nos va a librar de toda aflicción carnal, de toda debilidad carnal. Y seremos glorificados. Amén. Pero mientras tanto, ¿en qué instancia estamos? Mientras estamos con vida y ya hemos recibido a Jesús. En la santificación. Amén. Y esta santificación debe ser progresiva. Eso quiere decir que no hay un estancamiento en la santificación, en la búsqueda de lo espiritual. No es que yo me estanco, no, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la Biblia, sí, pero todavía tengo ahí al Señor en mi corazón. No, mentira, estás retrocediendo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Si nosotros no estamos avanzando en el proceso de santificación, estamos retrocediendo en las cosas espirituales. Y sobre todo en esto que es la santificación, no nos estancamos. Cuando creemos que nos estancamos, estamos retrocediendo. Entonces, ¿a qué estamos llamados a hacer? A seguir buscando la santificación. Ahora, en la primera obra, ¿sí?, que es la justificación, ¿tenemos nosotros algo que hacer ahí? No, somos salvos por gracia. Pero en el estado de santificación, ¿hay algo que nosotros podemos hacer? Sí. Obedecer y someter nuestra voluntad a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿somos salvos por gracia? Sí. Pero eso no nos quita la responsabilidad de seguir buscando la santificación en nuestra vida. Porque si no buscamos la santificación en nuestras vidas, muy probablemente no estemos siendo salvos. Y eso me da temor, no sé a usted. Estamos obligados. Pero mire, ¿sabe lo que decía el salmista David? Él no llevaba la carga esta de buscar la santificación como un peso. Él se deleitaba. Cuánto amo tu ley, decía David. Amén.
¿Sabe por qué? Porque cuando estamos con la actitud correcta y estamos en la comunión con Dios correcta, no nos cuesta buscar la santificación, porque es algo que va a fluir de nuestra relación con Dios. Amén. Pero cuando no estamos en conexión con Dios, cuando dejamos de priorizar las cosas del Espíritu, nos va a costar la santificación. No, tengo que dejar de hacer esto, tengo que empezar a hacer esto, y es como una carga pesada. La palabra dice, vení, toma mi yugo liviano. Liviana es mi carga. Amén. Eso quiere decir que la única forma de buscar la santificación progresiva de una forma efectiva es teniendo comunión con Cristo. ¿Me está entendiendo? Si usted no ora, no lee la Biblia, no busca al Señor, no medita en su palabra, la santificación va a ser una cruz pesada. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Se vuelve pesada la santificación. Seamos realistas, genuinos. Pero cuando estamos en comunión con el Señor, es un placer para nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Le está respondiendo algo el Señor? ¿Cuántos reconocen que han descuidado su vida espiritual, su comunión con Dios? Porque a veces cuando entramos al Evangelio, entramos efervescentes, llenos de gozo, con ganas de hacer esto y aquello y aquello y aquello, de orar, de hacer. Pero pasa el tiempo y la carne empieza a tomar control nuevamente de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, y empezamos a retroceder. ¿Amén? No le dé lugar al diablo. Empiece a buscar al Señor nuevamente. Empiece a restaurar esa comunión que se ha quebrantado. Porque si no, buscar la santificación va a ser una carga muy pesada. Amén. Seguimos hablando acerca de estos 3 tiempos o 3 formas en las que se manifiesta la salvación en nuestra vida. Tiempo pasado, fuimos salvados por el sacrificio de Cristo. Tiempo presente, estamos siendo salvados y santificados. Y tiempo futuro, seremos salvados y librados de la carne y de todo el peso de esta carne cuando seamos glorificados y nos despojemos de este cuerpo mortal. ¿Vamos entendiendo? Amén. Ahora, vemos la salvación en el pasado. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Eso quiere decir que ¿qué pasa? ¿Ya? Dice, ¿nos va a bendecir? ¿Próximamente va a venir la bendición? No, habla en tiempo pasado. ¿Qué pasó? Ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren lo hermoso que dice. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de que el mundo fuese hecho, antes de que el mundo fuese formado, usted y yo estábamos en el corazón de Dios. Usted y yo estábamos en los pensamientos y en los planes de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Ya Él había pensado en nuestra salvación. Él ya había pensado en nuestra redención. Amén. Mire lo que dice: para que fuéramos, antes de fuéramos, ¿qué dice? Para propósito. Cuando vea un para, está hablando de un propósito. ¿Amén? ¿Con qué propósito nos escogió de antes de la fundación del mundo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito entonces del cristiano? Buscar la santidad. Buscar ser santos. Porque Él es santo. ¿Me está entendiendo? Amén. Les pregunto, ¿está buscando la santificación? ¿Está cuidando sus labios? ¿Está cuidando su corazón? ¿Está primero teniendo comunión con Dios? Porque si no buscamos la comunión con Dios, en primer lugar, no vamos a poder controlar nuestros labios, no vamos a controlar nuestra mente, no vamos a controlar nuestro carácter, no vamos a controlar nuestras acciones, porque está todo siendo gobernado por nuestra carne.
nuestras emociones. Somos una montaña rusa de emociones. El cristiano que un día está contento, el otro día está depresivo, el otro día está contento, es porque no ha encontrado la estabilidad buscando la santificación y la comunión con Dios. Le respondo. Así que deje de ver videos motivacionales, que eres el hombre poderoso, tú puedes, y lo demás, y tú eres una mujer virtuosa y le encanta. Eso es aire. Eso te sirve un momento, esa motivación, ir al psicólogo, eso te sirve un momento. La verdadera motivación te la va a dar estar en la comunión con Dios. La verdadera fortaleza espiritual va a venir cuando te encuentres con el Señor en oración, en su palabra. ¿Me está entendiendo? Amén. El cristiano ordenado, el cristiano que está buscando la santificación, es un cristiano que tiene sus emociones estables. ¿Qué quiere decir tener emociones estables? ¿Que no tiene problemas? Que tiene problemas, que tiene enfermedades, que tiene situaciones, pero él sigue confiando en que Dios camina con él. ¿Será que nosotros podamos hacer eso? Amén. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero cuando estamos en comunión con Él, nuestra fe sigue fortalecida y seguimos entendiendo y confiando que Dios camina con nosotros. Amén. Así que los inestables, por favor, empiecen a afirmarse en la santificación. Empiecen a buscar a Dios con otra intensidad. Empiecen a tomarse las cosas de Dios en serio. Dejemos de jugar a la iglesia porque el diablo no juega a ser diablo. Él nos quiere destruir. Y el pecado de nuestra carne y de nuestro corazón, si le damos lugar, también nos quiere destruir. Amén. Ahora, mire qué hermoso lo que nos dice. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, ¿qué dice? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, ¿mediante quién? Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa eso? Conforme al beneplácito de su voluntad. O sea que Él hace como y escoge como hijo a quién. ¿Puedo yo decirle, Señor, por qué ese? ¿Por qué aquel? ¿Por qué no este? Él escoge según el beneplácito de su voluntad. Otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para. ¿Qué significa para? Propósito. Segundo propósito. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Primer propósito, ¿cuál es? Ser santo. Segundo propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, en nuestra manera de vivir, glorificamos y alabamos a Dios con lo que hacemos y lo que somos. Amén. Quiere decir, para la gloria de su alabanza, que usted y yo en nuestras vidas manifestamos el carácter y la esencia de quién es Cristo. Tenemos el amor de Cristo, tenemos la paciencia de Cristo, tenemos la fe de Cristo. ¿Me está entendiendo? Eso es vivir para alabanza de su gloria. Que podemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Para eso nos creó el Señor. Ahora, si usted se sale con sus caprichos siempre, si usted siempre hace lo que quiere, no busca consejo, no escucha a nadie, vive como quiere, decide como quiere, sin tener en cuenta la palabra, sin tener en cuenta el consejo, ¿está viviendo para la gloria de Dios? ¿Para qué gloria está viviendo? Para su propia gloria. Y ese es el problema que tuvo Adán y Eva desde el principio. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando se le ofreció el fruto? ¿Serás igual a Dios? Serás como Dios. ¿Sabe cuál es la tentación más grande que tenemos todos? Es querer ser nuestro propio Dios.
quiere decir hacer nuestra propia voluntad. Esa es la lucha más grande que tienen todos en esta tierra. Amén. Y cuando buscamos hacer nuestra voluntad y ser nuestros propios dioses, no estamos glorificando y no estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos escogió desde antes de la fundación. ¿Me está entendiendo? ¿Está hablando el Señor esta noche? Amén. Ahora, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, y vuelve a decir, ¿en quién? En Jesucristo, en el amado. Todo, termina diciendo Pablo, todo esto es gracias ¿a quién? A la obra de Jesucristo, al mérito de Jesucristo. Porque todo fue creado por Él, todo es para su gloria. Pablo también volvió a decirlo, dice, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Así coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. ¿Quiere hacer las cosas para la gloria de Dios? Que Cristo sea manifestado, que el carácter de Cristo sea evidenciado, que el fruto del Espíritu sea visible. Amén. Ahora, hay 4 enseñanzas que nos deja este pasaje. La primera, Dios hizo nuestra elección de forma soberana. Si hoy podemos creer en Dios, es por su gracia. Soberanamente Él te escogió, soberanamente Él te eligió, soberanamente Él te salvó, soberanamente Él llegó a tu vida. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Segundo, Dios hizo esa elección antes de la fundación del mundo. Tercero, nos eligió de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. ¿Yo fui el que quise acercarme a la iglesia y conocer a Dios? No. Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Él puso en mí el deseo de orar. Él puso en mí el deseo de arrepentirme. Él puso en mí el deseo de confesar. Él puso en mí el deseo de cambiar, de ser transformado. Él. ¿Por qué? Por eso la gloria, ¿para quién es mía? A mi fuerza de voluntad, a mi empeño, a mi determinación. Todo es gloria a Dios. Todo, gloria a Dios. Toda la gloria siempre es ¿para quién? Las cosas pasan porque yo oro. ¿Así sucede? El Señor nos dice que oremos, ¿no? Por las necesidades. Es cierto. Pero las cosas suceden porque yo oro. Suceden porque Él en su voluntad las quiere hacer. Pero nosotros debemos orar. Porque al orar estamos manifestando nuestra dependencia de Dios. Y nos hace crecer en fe. El confesar y el orar a Dios muestra nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Y al manifestar nuestra incapacidad le estamos diciendo, Señor, te necesito. Y ahí Él es glorificado porque yo soy humillado. Amén. Entonces, el que no ora es porque no se humilla y porque no necesita a Dios, porque Él es su propio Dios. Así de fácil. Qué duro, ¿eh? ¿Cuántos van a orar más? ¿Cuántos van a tener presente al Señor continuamente en oración, en sus corazones, como dice la palabra? Timoteo, orar en todo momento, orar sin cesar. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo, porque orar todo el tiempo significa que necesitamos a Dios en todo y para todo. Yo necesito a Dios porque si Dios no está en lo que hago, lo hago mal. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Que si Dios no está en mi corrección, voy a corregir mal a mi hijo. Si Dios no está en lo que estoy haciendo, voy a hacer mal lo que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando quizás lo que yo esté trabajando lo haga bien y sea perfecto y sea hermoso, pero la motivación de ese trabajo no es Dios, sino es mi gloria. Es como la Mabel, ¿no? Mirá el pantalón que hice, ¿no? Mirá, ella es modista, ¿no?
O allá la hermana, mirá la venta que hice, ¿no? Ahí la hermana Rosana. ¿Cuánto gané hoy? Mirá. No, por eso yo continuamente, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, porque somos muy débiles en querer robarnos las glorias de Dios. ¿Amén? Entonces quizás el resultado sea bueno, pero la motivación es, mirá la clase que di. ¿Quiénes somos? Nada. Todo es por gracia de Dios. Todo es gracia. Y eso nos lleva a una condición de humildad, de bajarnos los humos totalmente y reconocer que todo viene de Dios y es para Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Y la cuarta enseñanza que nos deja es que Él nos eligió para alabanza de su gloria. Gracias, Señor. Amén. La salvación vimos en el pasado, la salvación en el presente. Hechos 16:31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso quiere decir, y la salvación en el presente se hace efectiva cuando recibimos ¿a quién? A Cristo en nuestras vidas. Amén. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y hemos creído en Él como Salvador, esa salvación presente se empieza a evidenciar en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser la evidencia de que Cristo está en nuestra vida? ¿Estamos buscando qué? Santificarnos. Esa va a ser la evidencia. Recuerde esto. Amén. Aquel que realmente está siendo salvo va a buscar santificarse, va a buscar agradar a Dios, va a buscar hacer las cosas para la gloria de Dios. Tercero, la salvación en el futuro. Efesios capítulo 2, versículo del 3 al 6, dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿qué dice? En las pasiones de satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando dice aún es a pesar de, estábamos muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Eso está hablando de qué? De la vida después de la muerte. Vamos a estar en... ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan Jesús cuando estaba aquel que estaba siendo crucificado a su lado y creyó en Jesús? ¿Qué le dijo? Te digo que esta misma hora estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué tremendo, ¿no? Les pregunto, ¿ese malhechor fue a la iglesia? ¿Ese malhechor se salvó? ¿Ese malhechor se bautizó? ¿Ese malhechor sirvió en la escuela bíblica? ¿Qué es lo único que hizo? Creer en Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Vamos a hablar del bautismo también en esta clase. Porque a veces pensamos que si no estamos bautizados no somos salvos. Eso es algo que tenemos que desmentir también. La única condición que el Señor nos pide para ser salvos es ¿qué? Creer. Creer y creer. ¿Amén? Bien, voy a ir... Bien, termino con esto y dejamos la clase acá y continuamos el próximo martes. De acuerdo al versículo 3 del pasaje anterior, ¿hijos de quién éramos antes de la salvación? ¿Hijos de quién éramos? Hijos de ira. Eso quiere decir que nuestra herencia, porque cuando habla de hijo, habla de la herencia, nuestra recompensa, lo que merecíamos era la ira de Dios. Amén.
Ahora, miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 41. Por favor, silencio al fondo. Nos distraemos un poquito. Juan capítulo 8, versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Eso decían los fariseos. Versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Evidencia, escuchen, ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Vamos a amar ¿a quién? ¿Qué dice? No, ahí dice, no, me cambie la versión, podemos entrar en un problema. ¿A quién amamos? A Dios. Amén. Juan, ¿qué nos dice Juan? El que me ama, guarda mi palabra. ¿Me está entendiendo? Seguimos viendo. Ciertamente me amarías, y hablando de Jesús también, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra característica del que es de Dios. El que es de Dios, ¿qué hace? Puede escuchar la palabra de Dios. Y la palabra escuchar, o el significado de escuchar, es atesorar y obedecer. Amén. El que es de Dios, y la característica del que es de Dios, atesora la palabra y obedece la palabra. ¿Vamos entendiendo? Mire qué clave nos está dando el Señor para poder entender. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el enemigo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Porque ¿qué querían hacer estos fariseos? Matarlo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Otra característica de los que no son de Dios. ¿En qué se manejan? En la mentira. Así sea piadosa como ustedes dicen. Mentira. Los hijos de Dios nos manejamos en la verdad. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no pudiste venir? No, es que se me enfermó. Mentira, te quedaste dormido. No mientas, porque en eso estás manifestando tu naturaleza del diablo. ¿Sabes quién es tu papá cuando mentí? El diablo. Cuando te excusás, cuando decís no pude por esto y aquello y no es la verdad, estás dando gloria a tu padre, el diablo. ¿Me está entendiendo? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados, no son herencia, dijimos, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, no son salvos porque ellos decidieron acercarse a Dios. Ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Quedó claro? ¿Amén? Bueno, hoy entonces hemos podido hablar un poquito acerca de lo que es la salvación. Hemos hablado de algunos puntos fundamentales, hablado de la fe, del arrepentimiento.
Hemos hablado de los 3 tiempos en los cuales estamos siendo salvos. Hemos sido salvos en el pasado, estamos siendo salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. Amén. Hemos entendido también que por gracia de Dios somos salvos, no por voluntad nuestra, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino por su soberana voluntad. Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Y las evidencias de esa salvación es que nosotros en el tiempo presente vamos a buscar la santificación. Amén. La clase que viene vamos a seguir hablando cuál es la garantía de mi salvación de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuál es la garantía de que estoy permaneciendo y que tengo una salvación que es eterna? ¿Ven? Les dejo ahí en el tintero si la salvación se pierde o no se pierde. La próxima clase. Vamos a orar.